Bien, la clase pasada, la primera parte de la unidad 3, nos dedicamos a caracterizar ciertas cuestiones generales de la agroecología y, digamos, cuál es su situación actual en cuanto a su alcance y su difusión. Habíamos llegado a un punto en el que veíamos que se podían distinguir diversas vertientes o ramas de agriculturas alternativas. Y lo que vamos a ver ahora vamos a profundizar en esas y vamos a ver en qué medida estas pueden formar parte o no de la agroecología. La primera de ellas, la que vamos a mencionar en primer lugar, es la agricultura biodinámica. Muchos tal vez hayan escuchado hablar de la agricultura biodinámica o hayan escuchado hablar de algunas corrientes similares en otros campos que no son la agricultura, pero que tienen el mismo origen. Su fundador fue Rudolf Steiner, que es el mismo que crea la antroposofía, ¿sí? O la pedagogía Waldorf. La antroposofía no es simplemente, como decía, un paradigma para la agricultura, sino que se, se desarrollaba en diversas disciplinas o prácticas, ¿sí? Como decía la pedagogía Waldorf o la medicina antroposófica u otras disciplinas artísticas, ¿sí? Como la euritmia o el arte de la palabra. En primer lugar vamos a decir que tiene todo, además de la cuestión propiamente de la forma en la que hace agricultura, tiene una concepción cósmica, o sea, de una cosmovisión que podríamos decir, no sé, mística o espiritual. La antroposofía es un camino cognitivo, ¿sí? Decía Rudolf Steiner, que conduce al espíritu del hombre hacia el espíritu del universo, ¿sí? Lo que quería Rudolf Steiner era desarrollar un camino espiritual adecuado a la conciencia del hombre occidental moderno, un camino cognitivo que, tomando como punto de partida el pensamiento, desarrollase una ciencia espiritual complementaria a las ciencias naturales. Pensemos que esto estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde, bueno, un poco se empiezan a ver, digamos, los primeros, tanto los avances del industrialismo, de la revolución industrial, como también sus efectos perjudiciales, ¿no? Digamos, toda esa maquinaria que condicionaba al ser humano y demás, bueno, encuentra también como respuesta este tipo de concepciones. ¿Sí? Era un movimiento espiritual que pretendía rescatar a la humanidad de las consecuencias del materialismo y del pesimismo que atenazaba a la sociedad industrial a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y no es casual porque se trata de una generación romántica y pesimista para la que el mundo físico es hostil y que sentía la necesidad de un renacimiento religioso. Esto tiene profundas raíces filosóficas. Pensemos que desde Newton para acá, digamos, la ciencia toma solamente lo que es la parte material, ¿sí? Se olvida o desconoce o no reconoce la parte espiritual, ¿sí? Y desde esta percepción Steiner propone una serie de prácticas agrarias concretas, ¿sí? Que encajen en esta cosmovisión. Se puede decir también que esto tiene algún sentido porque ya en ese momento se empezaban a utilizar, especialmente en Alemania, algún tipo de fertilización química. Justus von Liebig es contemporáneo a esta corriente y bueno, en algunos casos se evidenciaba que si bien esos fertilizantes de síntesis química podían incrementar los rendimientos, también tenían efectos perjudiciales en el suelo, en los cultivos porque desequilibraban, digamos, los aspectos nutricionales del ecosistema. Entonces, acá es donde viene toda esta corriente, que, insisto, no solamente se trata de la agricultura, sino que implica otras disciplinas como la pedagogía, la medicina o el arte.
La biodinámica va a trabajar con preparados biodinámicos sobre todo. Tienen sobre todo dos cuestiones. Una son la de los preparados y otra la de trabajar con el calendario. Eh, Existen 9 preparados que tienen numeraciones desde el 500 al 508, que algunos son para pulverizar y otros directamente para aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, el 500 y el 501, que uno está hecho con bosta y el otro con sílice, digamos, tienen toda una preparación que incluye un ritual que diríamos que hasta tiene ciertas componentes mágicas, por así decir, porque desde un punto de vista científico no tienen explicación ese tipo de procesos y en algún punto, si pudiéramos cuestionar algo de la biodinámica, es esto, es que en lugar de analizar ciertos procesos, tiene que respetar ciertas recetas. Eso, digamos, trae algunas críticas, pero bueno, eso excede un poco la presentación. Las críticas serían esta cuestión de tener que ajustarse a recetas sin comprender el funcionamiento de los procesos. ¿Cuáles son esas recetas? Bueno, por ejemplo, meter en un cuaderno de vaca estos compuestos, enterrarlos durante todo el invierno. Fíjense en las figuras, ¿sí? Cómo se disponen en esos círculos. Y después tiene el proceso de dinamización, que no sé si alguno habrá escuchado de la homeopatía, pero tiene semejanzas. Dinamizar significa que hay que moverlos para que activen esas componentes energéticas. Tanto la homeopatía como la vía dinámica no se basan en los principios de la física y de la química convencional, donde las concentraciones de los principios activos son las que, digamos, tienen importancia, sino que hablan de cuestiones energéticas, de fuerzas vitales, que, bueno, nuevamente, no estarían siendo avaladas por la física y la química convencional. Los otros compuestos son hechos en base a vegetales, ¿sí? Algunas hierbas, del 502 al 508, y lo mismo, tienen que respetar esos procesos y esos calendarios. Esto, de nuevo, también podemos señalar alguna otra cuestión, que es que habría que ver si esas hierbas, digamos, si ese tipo de vegetales crecen en estos lugares o estamos incorporando, pensemos que esto surge en Alemania, Austria, y si lo pretendemos llevar a otros lugares, tendríamos que ver qué tipo de especies crecen en esos lugares. Acá tenemos de una página española de biodinámica cuáles son las recetas de este tipo de preparados, ¿sí? El 500, el 501, el 504. Fíjense que en las recetas incluyen la estacionalidad del calendario, ¿sí? Por ejemplo, el de sílice dice después de Semana Santa el cuarzo tiene que ser molido hasta dejarlo como harina, se mezcla con agua de lluvia para hacer una lechada densa, se pone en el cuerno dejándolo escurrir varios días, los cuernos se entierran desde el verano y se sacan a fines de septiembre o octubre. Se saca el contenido para almacenarlo en un bote de cristal en un lugar soleado. Después podemos discutir, por más que esto nos parezca mágico y por más que nos parezca que hay que ajustar recetas donde nosotros deberíamos aplicar principios o conocer los procesos y no simplemente aplicar recetas, después tenemos que ver también qué pasa con la evidencia. Bueno, y también es cierto que en muchos casos esa evidencia aparece, que no sabemos por qué, no sabemos el funcionamiento, pero en muchos casos responden bien los cultivos a estos preparados. Bueno, hay otra cuestión que también viene de la biodinámica, que son los métodos de cristalización. Esto sería más que nada un diagnóstico sobre el estado de salud de los cultivos. La cristalización fue una técnica que había ideado
Steiner, pero que la pone en marcha uno de sus sucesores, ¿sí? De apellido Pfeiffer, donde se le agrega cloruro de cobre a unas gotitas de savia, ¿sí? Y luego se ve lo que vemos ahí en las imágenes, ese tipo de, como se dice, de soluciones, donde podemos diferenciar lo que la biodinámica llama la vitalidad de los alimentos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, vemos uno que es el de la derecha, vemos que es una lechuga convencional, fíjense que no tiene esa misma estructura que las demás, ¿sí? Por el contrario, se ve como si estuviese desestructurada o más debilitada en esa vitalidad. En la de la izquierda vemos una lechuga orgánica y en el medio vemos el de una lechuga biodinámica. Y ahí vemos cómo esa forma, esa figura habla de una estructura más robusta del cultivo. Bueno, esto es la característica de la vitalidad y los métodos de cristalización sensible son los que la pueden, digamos, diagnosticar. Bueno, y la otra cuestión con la que trabaja la biodinámica, decíamos, es con el calendario biodinámico. Esto no solamente toma en cuenta los movimientos, obviamente, del Sol y también los de la Luna, a los que estamos acostumbrados en la agricultura convencional, del Sol lógicamente, porque es el que marca las estaciones, los fotoperiodos y demás, y la Luna porque sabemos que puede haber alguna influencia en lo que es luna nueva, luna llena, cuarto creciente, cuarto ascendente, sino que involucra otros movimientos, por ejemplo, los movimientos ascendentes y descendentes de la Luna, del calendario lunar, y también involucra, digamos, alguna cuestión posicional de los otros astros, que pueden ser las casas de los signos del zodíaco, o pueden ser algunas de las otras constelaciones. Bueno, esto también excedería un poco, digamos, el tema de la clase, pero fíjense acá, nosotros tenemos en el calendario, se llega a ver algunas de las labores, ¿sí? que son recomendadas hacer en cada posición, por ejemplo, o movimiento lunar. ¿Sí? Por ejemplo, lo que son movimientos descendentes estarían más adecuados para trabajos en cultivos de raíz o algún tipo de labores, y los ascendentes para, ¿no? Como si fuese justamente ese movimiento ascendente para lo que serían de frutos, ¿sí? Cultivos de frutos o de semillas. Eh, Todo lo que sea, como decir, partes aéreas, eso, partes aéreas de la planta. Bueno, esto también es parte de lo que sería una interpretación de un calendario biodinámico. Bueno, y así incluso con estas características casi mágicas, o bueno, sí, o místicas, espirituales, la biodinámica tiene mucha difusión y mucho éxito, digamos. Tenemos revistas, por ejemplo, esta es una revista brasilera de agricultura biodinámica, donde trae resultados de investigaciones y demás. Y también en lo que es comercialización. También en lo que es comercialización vemos que la biodinámica tiene un auge importante. La biodinámica, al igual que la agricultura orgánica, va a tener un sello, que es el sello de Meter, ¿sí? Este naranjita que está acá. Por ejemplo, ahí tenemos una yerba bastante conocida, que es la arapeguá, ¿sí? Que, bueno, hace tiempo, esto no es publicidad lo que ponemos, sino que simplemente para mencionar algunos casos muy conocidos, ¿sí? Ahí en Arapeguá trabajan con todo un manejo biodinámico. Y después está también algo que tiene bastante éxito últimamente, son los vinos biodinámicos. Por ejemplo, la de la bodega Colomé. Eh, pero bueno, todo lo que es la biodinámica está teniendo mucho auge comercial, ¿sí? Esto de la certificación, de los sellos,
bueno, es también parte de eso. Bien, otra línea de estas agriculturas alternativas va a ser la agricultura natural, que es, digamos, también es, digamos, implica una filosofía que rompe un poco con los esquemas convencionales, que es ideada por este japonés Masanobu Fukuoka, eh, que él era, digamos, un científico, ¿sí? Muy formado en microbiología y en fitopatología, y que, bueno, tiene gran trabajo de investigación en laboratorio hasta que, bueno, un día como que tiene una especie de colapso o revelación y deja esa forma de investigar y pasa a desarrollar esto de la agricultura natural. La agricultura natural, estos son un poco los libros principales, ¿no? El de la revolución de un rastrojo, probablemente alguno lo conozca o haya escuchado hablar o lo haya leído. La revolución del rastrojo y la senda del cultivo natural, ¿sí? Bueno, como ven en los títulos, es teoría y práctica de una filosofía verde, dice ahí, una filosofía distinta. Implica también una cosmovisión que ahora vamos a detallar un poco más. Se basa en un principio fundamental que es el Wu Wei, ¿sí? Y que significa no hacer o no intervenir, ¿sí? Lo que va a decir es que la naturaleza es la que hace el trabajo, el humano no lo tiene que hacer. Entonces propone un sistema de trabajo que libere del laboreo de los esfuerzos que son propios de la agricultura convencional. Y en esos 5 principios que utiliza está el de no arar, ¿sí? Esto mantendría la estructura y la composición del suelo. Esto hemos visto, ¿no? Digamos, cómo al conservarse la humedad se mantiene la materia orgánica. No usar abonos ni fertilizantes, ¿sí? Porque mediante esa interacción entre los diferentes elementos botánicos, animales y minerales del suelo, la fertilidad del terreno se debería estar regenerando, ¿sí? Como en cualquier ecosistema donde no tenga intervención humana, ¿sí? Tampoco habrá que escardar ni química, ni mecánica, ni manualmente, ¿sí? Las malezas no deben ser eliminadas, no deben llamarse malezas, ¿sí? Y por supuesto no usar herbicidas químicos, ¿sí? Que solo tienen sentido en monocultivos, dice Fukuoka. Él propone una interacción que enriquezca y que controle la biodiversidad del suelo. Obviamente no usar pesticidas y dice que no hay que podar, ¿sí? Sino que hay que dejar a las plantas seguir su curso natural. Va a usar la técnica que denomina del Nendo Dango, ¿sí? Que lo que va a decir es, lo que va a resolver es esta cuestión de no tener que arar. Porque entiendo que todo esto, más de uno se me está preguntando, pero ¿cómo hacemos agricultura si no tenemos que hacer nada? No tenemos que arar, no tenemos que intervenir, no tenemos que retirar maleza. Bueno, esto del Nendo Dango es una forma de sembrar cultivos juntos. Es algo como lo que ustedes habrán escuchado hablar de las bombas de semilla. Con con una de esas bombas de semilla, que son como unas bolitas de arcilla, donde ponemos supongamos, ponemos una semilla de arroz, la recubrimos con arcilla, sobre esa le ponemos alguna de cereal de invierno y la volvemos a cubrir. Entonces, al tirarla en la primera estación va a salir va a germinar esa primera, ¿sí? Que está o sea, en la última capa de la bomba de semilla, y luego en la siguiente estación va a germinar la siguiente, la que está más adentro.
Esto en términos de fertilización, ¿sí? o de nutrición del cultivo, bueno, se cubre con trébol blanco, que es una leguminosa que hace fijar el nitrógeno, y con algo de guano, ¿sí? De estiércol de aves de corral. Em, bueno, con esta menor intervención posible se permite sustituir el arado. Y después usa otros métodos, digamos, para plagas como ser espantapájaros o demás. Em, y en esa mezcla de semillas, ¿sí? Se van poniendo otras plantas, como podían ser, lo que decía, las leguminosas, ¿sí? Como el trébol blanco. Y en lugar de desmalezar, ¿sí? Guardar, vamos a usar coberturas, ¿sí? De las plantas de la cosecha anterior, ¿sí? O sea que además de estar generando cierto abono, eh, se garantiza la conservación de la humedad y de los nutrientes. Fukuoka no comulga, ¿sí? Con la agricultura orgánica. Lo que dice es que es otro tipo de cultivo científico y ahora lo vamos a caracterizar un poco porque lo que hace es incrementar ese esfuerzo del agricultor. Él lo que dice es, no hay que intervenir, no hay que trabajar, el trabajo lo tiene que hacer la naturaleza. Se puede agarrar mucho trabajo permitiendo que la naturaleza realice su labor, ¿sí? Por ejemplo, dejando a las raíces y pequeña fauna mullir al suelo, realizar la siembra, como decíamos recién, esparciendo las semillas en superficie. Esto no significa un abandono, sino minimizar la intervención de los agricultores. Solo aquellas actividades que necesitan ser esenciales, como la siembra o como la recolección. Por eso la agricultura natural, dice, se va a basar en el respeto y limitación de la naturaleza y en la mínima intervención humana. Hay una rama que tiene cierto origen o que en la cual la agricultura natural de Fukuoka va a influir mucho, que es la permacultura, ¿sí? También, seguramente muchos habrán escuchado hablar, la permacultura surge en Australia. Bill Mollison es su mayor exponente. Y va a tener, digamos, esas influencias que decíamos de la agricultura natural de Fukuoka, pero le va a imprimir también un conocimiento de lo que sería la ingeniería ecológica, ¿sí? Por así decir, y la arquitectura. Eh, digamos, la misma surge como una respuesta a dos fenómenos muy eh, característicos de las sociedades urbanas industrializadas, ¿sí? Por un lado, la dependencia alimentaria del medio rural, ¿sí? Con alto consumo energético de fuentes no renovables, y por otro, la migración hacia el campo por desencanto del modelo de vida urbano, por intentar estar más conectados con la naturaleza o con formas de vida rurales, ¿sí? Por eso está muy dedicada a esto, a la creación de aldeas sustentables o gente que cansada eh, del ritmo y de la forma de vida de la ciudad, que están tan alejadas de la naturaleza, va a encontrar en la permacultura, digamos, un paradigma interesante. Eh, lo que hace es diseñar sistemas de producción agrícolas, pero también de vivienda, ¿sí? Integrados en las ciudades como en zonas marginales, que intentan, digamos, crear comunidades, ¿sí? Em, comunidades autosuficientes. Esa sería, digamos, la clave. Como decía, la permacultura tiene una base importante, una base científica importante en lo que es la ecología, la ingeniería de paisajes, la arquitectura, ¿sí? Y lo que va a hacer es diseñar sistemas integrados de alta biodiversidad en los que tienen un papel preponderante las especies animales y vegetales que pueden autoperpetuarse. Entonces, con un mínimo manejo, nosotros vamos sosteniendo, ¿sí? Ese equilibrio
digamos, vamos intentando llevarlo a ese equilibrio climáxico. Y tiene 3 principios éticos fundamentales, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y el de compartir los recursos. En esos 3 ejes, bueno, tenemos la ética, ¿no?, del cuidado de la tierra, del cuidado de las personas, de rendimientos justos, ¿sí?, de distribución, de una justa distribución, eh, de toda la cuestión que implica el reciclado, el aprovechamiento de excedentes y residuos. Entonces remarca ahí la importancia de asumir la responsabilidad de las acciones individuales, ¿sí? Como decíamos, tiene una fuerte impronta de lo que es la ecología como disciplina científica, ¿sí? Ahí en el texto dice ecologistas como Virchi Odum. Virchi Odum, más que ecologistas, fueron ecólogos, ¿sí? Podemos charlar ahora de las diferencias. Pero Odum fue uno de los ecólogos más importantes que entendió la dinámica de los ecosistemas y cómo sobre los ecosistemas se pueden analizar los flujos de energía que los sostienen, ¿sí? Bueno, diseña herramientas y procesos que reúnen conceptos, elementos y componentes estratégicos dentro de un marco o plan de acción que puede ser implementado y mantenido con mínimos recursos. Bien, si uno se mete en alguna página o se acerca a leer algún material de la permacultura, acá por ejemplo está la flor esta que representa un poco los 7 principios o caminos hacia la sustentabilidad de la permacultura, ¿sí?, que implican construcción, herramientas y tecnología, educación y cultura, salud y bienestar espiritual, finanzas y economía, tenencia de la tierra y gobernación comunitaria, administración de la tierra y de la naturaleza. Eso es la ética que la mueve. No sé si escucharon hablar, por ejemplo, la aldea Gaia, ¿sí?, en Navarro, en provincia de Buenos Aires, sería un modelo de comunidad en permacultura, pero hay otros, podemos agregar algunos videos a la clase de otros ejemplos, digamos, no en aldea, pero sí en viviendas con estos principios. También tiene, así como hablábamos de la agricultura natural de Fukuoka, también tiene una idea de minimizar el recurso fundamental que tienen las explotaciones, que es el trabajo, ¿sí? Entonces hay un diseño en cómo se da la vivienda es autosustentable, un diseño de forma de tener que hacer o planificar de modo de hacer el menor trabajo posible. Supongamos, si nosotros tenemos las tareas que más trabajo requieren diario, las tenemos que poner lo más cerca del hogar, es el lugar en el que vayamos casi permanentemente, y las que menos trabajo requieren, más alejadas. Estas serían algunas imágenes de ecoaldeas. Esas dos son de Gaia, por ejemplo, ¿no? Como se ve ahí lo que es la arquitectura sustentable, ¿sí? Fíjense, o sea, los techos, los hornos solares, y estas serían zonas de cultivo comunitarias. Esto sería esto de las zonas de trabajo que mencionaba. Fíjense ahí la zona cero, que es la zona de la vivienda, que esto es donde uno estaría todo el tiempo, ¿sí? Esta sería la zona de mayor trabajo. La zona 1 es una zona cercana donde uno podría acercarse, debería acercarse todos los días, ¿sí? La zona de la huerta, del compost, ¿sí?, del invernáculo, abrirlo y cerrarlo todos los días. La zona 2, una zona de menor frecuencia, ¿sí?, donde uno va, o sea, a hacer trabajo en frutales, por ejemplo, o ahí puede tener algún corral de animales, que ahí va menos veces por día, mejor dicho, puede ir una vez cada 2 días. Después hay una tercera zona, ¿sí?, que puede ser de cereales, ¿sí?, o sea, de menor trabajo, o sea, de menor intensidad de trabajo.
ya ahí no hay que ir todos los días, tal vez. Después viene, esto también cumple una función importante, los biotopos o lo que serían las lagunas o lagunitas artificiales o estanquecitos, que estos atraen mucho la diversidad. Esto cumple una función muy importante. Eso trae todo lo que es la fauna, los insectos benéficos, ¿sí? Y después un área, no sé, que acá puede ser madera, puede ser de bosque, quiero decir, pero si estuviésemos en región pampeana sería más de pastizal y que podría tener ganadería extensiva. Pero bueno, esto como para que vean el diseño de esto de las zonas de trabajo. Pensar cada cosa que uno hace, digamos, cuánto trabajo le insume y cómo podemos eh, ubicarla con ese objetivo. Bueno, y por último, o anteúltimo, llegamos a la agricultura biológica, que este es el gran antecedente de la agricultura orgánica. Quien trae estas ideas es un inglés, ¿sí? Albert Horwath, que trabajaba de profesor en la Universidad de Londres y va a la India a hacer buena parte de este, de sus trabajos, ¿sí? Él era hijo de agricultores y estuvo 25 años en la India haciendo investigaciones, y ahí veía que había un contraste muy marcado entre lo que eran las técnicas agrícolas contemporáneas y las tradicionales. Entonces ahí empieza a ver que esa fertilidad se pierde con los métodos más de la agricultura industrial, digamos, llamémosle, de la fertilización química, de los pesticidas químicos, ¿sí? Y lo que veía es que aquellas formas de hacer agricultura que se aproximaban a métodos más naturales tenían mayor trascendencia, mayor durabilidad, ¿sí? Eh, entonces lo que empieza a decir es, bueno, no hay que usar fertilizantes químicos. Y por eso esto va a ser el gran antecedente de la agricultura orgánica. Su libro principal es Testamento Agrícola, de los años 40, pensemos. Pensemos que en los años 40 todavía la cuestión ambiental no es muy tenida en cuenta, y sin embargo acá aparece algo importante, y él va ahí a compilar todos los resultados de 40 años de investigación en lo que es compostado de residuos orgánicos y fertilización con ellos, ¿sí? Esa preocupación central era que la agricultura que se llevaba adelante estaba degradando fundamentalmente el suelo, ¿sí? Y lo que viene a concluir es que si el suelo es la base de la salud de las plantas, ¿sí? Con un suelo poco nutrido, nosotros no vamos a poder tener una salud en plantas, animales ni en ser humano. Entonces va a proponer unas prácticas concretas, ¿sí? Que van a ser posteriormente lo que es la base de la agricultura orgánica. Lo que dice es la naturaleza tiene que ser nuestro maestro, ¿sí? Eh, que va a decir que las malezas y los parásitos son los profesores los que hay que prestarles atención, ¿sí? Y que son los que nos van a decir cuán fértil está ese suelo, ¿sí? Mientras toda la ciencia iba desarrollando cada vez más lo que serían los venenos, los pesticidas, él decía que cuando las condiciones eran inadecuadas, estos parásitos se iban y por eso las cosechas eran virtualmente inmunes al ataque de plagas, ¿sí? Eh, Él dice, en los lagos, en el río, en el mar, cultivar mezclado es la regla. O sea, nosotros vemos que están todas las especies juntas. Y sin embargo, lo que estamos haciendo en la agricultura es un monocultivo, ¿sí? Eh, entonces, eso es un poco lo que hay que imitar. Eh, Le va a dar mucha importancia a lo que es el compostado, el humus, ¿sí? Para la nutrición del suelo.
Y con estas ideas, tiempo después, empiezan a aparecer y a estandarizarse sobre todo, ¿no? Lo que son estas agriculturas que algunos llaman biológica, otros ecológica y otros orgánica, ¿sí? En 1948, en Ródale, aparece la agricultura orgánica, ¿sí? En el Instituto Ródale. Eh, Hay un libro muy importante, también muy conocido, de Claude Bert, que es francés o belga, no estoy seguro, que es de la década del 70. Entonces ya en la década del 70, sí, cuando aparece, digamos, toda la impronta ambientalista, ahí aparece un movimiento internacional, ¿sí? De agricultura orgánica. Agricultura orgánica o biológica o ecológica, ¿sí? Esas tres son sinónimos, ¿sí? Según los países. En algunos países se dice bio, ¿sí? En algunos eco y en otros orgánica. Y ahí aparece la IFOAM. La IFOAM es esta organización internacional que da apoyo y que también estandariza lo que es la agricultura orgánica. Entonces, a partir de la creación de la IFOAM en 1972, lo que es la agricultura orgánica empieza a ser reglamentada. Eh, digamos, aparece claramente un auge, digamos, un interés en una agricultura de mayor cuidado a la naturaleza, de mayor cuidado a la salud, y fundamentalmente en Europa, ¿sí? Es donde toma impulso. Y se hace un reglamento, ¿sí? Que empieza a regular este tipo de producción. Por lo cual da una serie de normas que tienen que cumplirse para poder certificarse como agricultura orgánica. La IFOAM tiene presencia en 60 países, sin dudas es digamos, muy importante, pero acá va a estar la diferencia clara, que es que la agricultura orgánica debe certificarse. Y ahora vamos a ver cómo es esto de la certificación. Y vamos a también diferenciar o señalar diferencias importantes con la agroecología. Porque muchas veces, nosotros ya lo estuvimos hablando en clase, pero el común de la gente a veces confunde o desconoce esas diferencias. No es el equivalente a agricultura orgánica a agroecología. Solemos decir que es una agricultura de sustitución de insumos. ¿Qué significa esto? Que donde hay un insumo químico va a poner un insumo orgánico, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de las características, de algunas características de la agroecología, hablamos de la importancia de observar el agroecosistema, ¿sí? Cómo hay equilibrios, cómo hay especies que controlan esos equilibrios, ¿sí? Pero estamos hablando de un montón de relaciones ecológicas que tal vez la agricultura orgánica no le presta atención. Simplemente donde había un fertilizante químico va a agregar un abono orgánico. Esto va a ser una diferencia grande en lo que es la producción y la mirada ecológica del sistema. Su objetivo, si bien tiene por supuesto los objetivos de tener una agricultura más amigable con la naturaleza o una agricultura, una producción de alimentos más saludable, ¿sí? Tiene un objetivo que es puramente comercial, ¿sí? El productor que hace agricultura orgánica espera tener con eso una retribución económica, ¿sí? Y por eso su objetivo decimos que es tranqueras adentro, no le importa, digamos, no tiene como objetivos, no digo que las personas individuales que hagan agricultura orgánica no lo tengan, pero la agricultura orgánica en sí no tiene como aspiración la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿sí? No importa, digamos, si esto es accesible para toda la población o no. Y esto también nos va a marcar un poco la discusión con las otras formas de agricultura alternativa que estuvimos viendo hoy, con la permacultura, con la biodinámica. Digamos, hay una idea fundamental de lo que es soberanía alimentaria, de entender que hay que alimentar a todas las personas o no. Entonces, la agricultura orgánica fundamentalmente lo que hace es aplicar las normas que están establecidas en los protocolos, ¿sí? Y como eso tiene un costo, como esa certificación, quienes certifican son empresas privadas, ¿sí? Que hacen esa certificación, que están validadas por estas organizaciones y hacen esa certificación.
Y eso tiene un costo importante. Y por eso la agricultura orgánica no tiene fácil acceso para las clases bajas o las clases más populares, sino que en general apunta a un sector ABC1, como se suele llamar a ese estrato más alto en el consumo, ¿sí? De la economía. Y en lo que es también el desempeño ambiental, ¿sí? Si bien no están aplicando insumos químicos, pero decíamos tampoco prestan mucha atención o no se detienen tanto a ver cuáles son las dinámicas del ecosistema, también implican muchas veces packaging, plásticos, canales de comercialización muy lejanos, ¿sí? Pensemos que si nosotros estamos exportando limones orgánicos a la otra parte del mundo, bueno, eso va a tener, digamos, una huella de carbono muy importante que la tendríamos que estar considerando, ¿no? Por eso también es muy criticada desde el lado de la agroecología. Algunos hablan de que es simplemente una modalidad más del agronegocio porque tiene una lógica capitalista. Esto sin desmerecer que cada uno de esos agricultores o agricultoras que eligen certificar y que eligen pasarse a la agricultura orgánica, seguramente que lo hacen con una profunda convicción de que la agricultura convencional tiene altas dosis de contaminantes y eso no es saludable ni para los seres humanos, ni para los consumidores, ni para los ecosistemas. Acá un cuadro que resume, ¿no?, estas diferencias. ¿Sí? La producción orgánica tiene un enfoque de tranqueras adentro, ¿sí? Solamente se orienta al reemplazo de insumos de síntesis química, y la agroecológica contempla todo el circuito, ¿sí? Producción, distribución y consumo. Como enfoque económico, la producción orgánica va a tener una mirada empresarial, ¿sí? Un sujeto agricultor empresarial, ¿sí?, orientado a la rentabilidad. Y la producción agroecológica, el sujeto es la agricultura familiar, ¿sí?, orientado por ese principio de reproducción familiar ampliada. Para la producción orgánica los precios van a ser siempre altos, porque necesariamente van a ser altos porque la certificación es costosa, y la producción agroecológica pretende que sean accesibles para todos, ¿sí? Por eso las organizaciones se ocupan de eso también, de sostener esos precios o a veces hacer no sé si han visto los repartos de verdura, los verdurazos y demás. El tipo de consumidor es de alto poder adquisitivo en la producción orgánica. La comercialización apunta muchas veces a mercado de exportación y la agroecología lo que va a tender es hacia la soberanía alimentaria, por lo tanto va a tratar de aprovechar los canales cortos, ¿sí? Sean ferias, mercados populares, nodos de comercialización, etcétera. Y bueno, decíamos que la agricultura orgánica certifica a través de empresas, ¿sí?, de empresas terceras. La agroecología, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, acá aparecen los sistemas participativos de garantía, que es una componente fundamental de la agroecología, de la que vamos a poder hablar un poco más, largo entendido, el resto de la cursada, el resto de la carrera, pero son sistemas que pretenden vincular productores y consumidores, ¿sí? Que por eso no son de terceras partes, no es que viene otra organismo, empresa, institución a indicar si es algo agroecológico o no, sino que lo que pretende es poner en diálogo y en vínculo y generar esa confianza necesaria entre productores y consumidores. Por otro lado, nosotros en estas vertientes que estuvimos caracterizando, ¿sí?, la biodinámica, la permacultura, la agricultura orgánica, la agricultura natural, si bien hay cosas muy interesantes, eh, lo que vemos, si bien hay cosas muy interesantes y de la cual podemos sacar un montón de ideas, de información, aprovechar un montón de cosas, lo que vemos en el común de ellas es que hay un origen europeo, ¿sí? La agroecología, por el contrario, tiene un origen fuertemente latinoamericano, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablábamos de ese origen y esas raíces campesinas e indígenas, fundamentalmente en lo que es la zona andina, en Mesoamérica, en algunas partes tropicales también, o en Brasil, ¿sí? Ahí es donde nosotros encontramos las raíces de la agroecología.
que, como lo hablábamos la clase pasada, en la década del 70 sobre todo, el trabajo conjunto tanto de Griezmann como de Hernández Jocotzli en México, ¿sí? Empiezan a ver que buena parte de esos modelos de agricultura, ¿sí? Que de alguna forma resistían a los nuevos modelos de la Revolución Verde, ¿sí? O mejor dicho, donde la Revolución Verde no era exitosa, veían que en estos sistemas que conservaban, digamos, buena parte de esas prácticas indígenas o campesinas, sí tenían éxito en lo productivo, en lo que es la sostenibilidad de esos sistemas, en su resiliencia y en algunas de las características que vimos la clase pasada. Lo que empezaron a ver es que esto tenía mucho más sentido que esos nuevos modelos. Ahí en la década del 80, ¿sí? Ya se empieza a sistematizar y empieza a haber una crítica conjunta a la Revolución Verde y a la idea de que estos modelos agrícolas basados en prácticas campesinas o indígenas podían resultar más exitosos. Ahí aparece Miguel Altieri con una publicación importante en 1982 que dice Agroecología, bases científicas para una agricultura sustentable. ¿Por qué es importante? Bueno, porque aquí le da esa impronta científica, ¿sí? No ni mística, ni espiritual, ni simplemente de restituir o de traer las prácticas campesinas indígenas por el solo hecho de ser ancestrales. ¿Sí? Acá lo que importa es tratar de darle una mirada científica y validarla desde ese punto de vista, desde el paradigma científico. Otros exponentes que tal vez en el mismo sentido no usaban la palabra agroecología, pero tenían, digamos, la misma mirada, es Hat de Costa Rica, Ana Primavesi en Brasil, ¿sí? Con el manejo ecológico de suelos, o Juan Gastón en Chile. Ya acá en el 90 empiezan diversas ONGs o movimientos, aparece el MAELA, ¿sí? El Movimiento Agroecológico de América Latina, aparece el CLADES, ¿sí? Que es muy importante en lo que fue la capacitación y la extensión, ¿sí? A productores basados en principios y en prácticas de agroecología. Y va a aparecer también algo importante que es en España, aparece digamos, lo que sería una escuela, pero no una escuela, algo institucionalizado que es dentro de la universidad, ¿sí? De la Universidad de Córdoba, de Andalucía, la figura de Eduardo Sevilla Guzmán, que desarrollan todo el cuerpo teórico que implica la parte social de la agroecología, y que va a dar una nueva impronta a lo que es las miradas de desarrollo rural. Y ahí va a haber un doctorado muy importante que es donde se van a formar muchos de los agroecólogos que en América Latina vamos a tener de referencia años después, ¿sí? Algunos los hemos leído, Víctor Toledo, Caporal, Costa Weber, pero bueno, también de ahí salió Santiago Sarandón, Inés Gazzano, Walter Pengue. Muchos de los que estuvimos leyendo se formaron también en ese doctorado de agroecología en el sur de España. Y ya entrado el siglo XX, el siglo XXI, perdón, esa corriente académica y científica se consolida a nivel regional y a nivel global. Ahí aparece la SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que en 2007 preside Miguel Altieri y Clara Nichols, y va a tener una impronta también muy importante en lo que es la conformación de las sociedades científicas de los distintos países. La brasilera, la argentina bastante tiempo después, pero digamos queda claro que la agroecología se implica en una variación científica, del paradigma científico. Por más que sea crítica de la ciencia convencional, entiende que la validación científica es fundamental.
Hoy en día muchos agroecólogos consideran que esa agroecología es transformadora y que tiene que ser en diálogo con los agricultores, con los campesinos, con los indígenas, porque es un proceso de innovación cognitiva, tecnológica, política y social, ¿sí? Y que entonces en los congresos científicos de agroecología tiene que estar presente esa voz de los campesinos, de los movimientos, eh, porque de alguna forma son quienes trazan esos objetivos. Bueno, y acá para cerrar, de nuevo el mapa este de las corrientes, ¿sí? Ahí tenemos la agricultura biodinámica, la agricultura orgánica, la biológica, ¿sí? La natural, que deviene, digamos, influye fuertemente en lo que es la permacultura. Acá aparecen otras que no mencionamos, que ahora están siendo importantes, como la agricultura regenerativa, ¿sí? Esto tiene mucho que ver en lo que es ganadería, ¿sí? Ahí influye mucho la agricultura orgánica también. Eh, Todas estas agriculturas alternativas, digamos, podemos discutir si forman parte o no del árbol de la agroecología, o si son, digamos, corrientes que van por otro lado. Yo entiendo que, desde mi mirada personal, la agroecología es abarcativa, comprende diversas corrientes en su interior, es heterogénea, pero tiene que tener una serie de principios rectores que la orienten, la soberanía alimentaria como objetivo central, eh, y nunca deja de estar desvinculada de la realidad social y política que transitan eh, las poblaciones campesinas.